La vendieron por el pecado de su rostro y el sonido de su lengua, encadenada a un poste en el centro del pueblo, hasta que un hombre que ya había enterrado su corazón compró su libertad por $10 de plata. El lugar se llamaba Barranco de la Redención, un nombre cargado de una ironía tan amarga como el polvo de nevada que cubría cada superficie. Era finales de otoño del año 1872, y el sol derramaba un naranja pálido y acuoso sobre la tierra compacta, sin ofrecer calor contra el viento que azotaba la piel expuesta. El hombre que la vendía era Jedediah Kane, un hombre avaricioso y oportunista, con su voz como un sermón grasiento que ensalzaba las virtudes de su mercancía. Señaló a la mujer, Millian, como si fuera un filete de res. Sus manos estaban atadas a un poste de amarre astillado. Su tradicional túnica de seda, antaño vibrante, ahora estaba rota y manchada por la mugre de un largo y terrible viaje. No lloraba ni suplicaba. Su mirada estaba fija en un punto más allá de los rostros lascivos de los mineros y tramperos, una máscara de profunda quietud como su único escudo. Entre esa multitud se encontraba Elias Thorne. Era un hombre tallado en el mismísimo paisaje implacable, alto y demacrado, con el hielo del color de un cielo invernal que albergaba los fantasmas de una guerra y una esposa entregada hacía mucho tiempo a la tierra. Había venido al pueblo por sal y harina, no por bienes humanos. Sus dos hijos, Samuel, de 10 años, y Lily, de 6, esperaban en la carreta, con sus caritas asomando por la lona, los ojos abiertos con una confusión que reflejaba el silencioso disgusto de su padre. La voz de Caín se deslizó por el aire. Obediencia garantizada, sabe cocinar. ¿Cómo limpiar? Una flor exótica de verdad para algún hombre con suerte. $10. ¿Quién me da $10 por esta muñeca de porcelana? Una oleada de risa cruel recorrió a los hombres. Elías sintió una furia fría en las entrañas, una sensación que no había experimentado desde los campos de Silo. Era la misma sensación de vacío que sentía al ver apalear a un buen caballo o dejar pudrir un campo de maíz. Era la ofensa del desperdicio, de la crueldad por sí misma. No pensó. Actuó. Su voz, poco acostumbrada a los pronunciamientos públicos, era un sonido grave y áspero que atravesaba el ruido. Me la llevo. La multitud se giró, la sorpresa acallando sus abucheos. Jedediah Kane entrecerró los ojos, oliendo a un profeta. Bueno, ahora habla el hombre tranquilo. $10. Thorne Elias dio un paso al frente, con movimientos pausados. No miró a mi león. Miró a Caín, con una mirada tan desprovista de emoción que resultaba más inquietante que cualquier amenaza abierta. Sacó una bolsa de cuero desgastada de su abrigo, contó 10 pesados dólares de plata y los dejó caer uno a uno en la palma extendida de Caín. El tintineo de cada moneda fue un sonido agudo y definitivo en el repentino silencio. Caín se guardó el dinero con una sonrisa burlona. Es toda tuya. Tengo una factura de venta aquí mismo. Elías ignoró el papel ofrecido. Caminó hacia el poste y, con un pequeño cuchillo que usaba para tallar, cortó la gruesa cuerda que ataba las muñecas de Mai. No le tocó la piel. La cuerda se desprendió, dejando marcas rojas y en carne viva. Hizo un leve, casi imperceptible asentimiento hacia su carreta. Ven, dijo, la única palabra de orden, pero ausente de la crueldad que ella había llegado a esperar. Mai Lien se estremeció, pero luego se levantó, con las piernas temblorosas. Lo siguió a través de la multitud que se despedía, con la cabeza en alto, su dignidad una capa raída pero intacta. Cuando llegaron a la carreta, Samuel se quedó mirando, su rostro una pequeña y estoica copia del de su padre, mientras Lily se agachaba detrás de un saco de harina, con los ojos asomados. Elías me ayudó a subir a la parte trasera de la carreta. Su mano rozó brevemente el codo, un contacto tan impersonal que se sintió como mover un trozo de madera. No dijo nada más mientras tomaba las riendas, alejando a los caballos del extenso páramo de la quebrada de la Redención hacia la vasta y silenciosa soledad de las llanuras. El viaje de regreso a su hogar fue un estudio en silencio, interrumpido solo por el chirrido de las ruedas del carro y el susurro del viento que susurraba secretos entre la artemisa. La granja se alzaba en un valle alto,
un solitario puesto fronterizo contra la naturaleza salvaje de Wyoming. Una cabaña de troncos labrados se alzaba firme contra el viento, con una columna de humo elevándose de su chimenea de piedra como una plegaria solitaria, y junto a ella un robusto granero y los restos esqueléticos de un jardín de verano hablaban de una vida de trabajo incansable. Todo el lugar parecía contener la respiración, presa de la misma profunda tristeza que ensombrecía a su dueño. Llegaron mientras el crepúsculo teñía las montañas de tonos púrpura e índigo intenso. Elías detuvo la carreta. El silencio, ahora más profundo, más resonante, desmontó y se volvió hacia Milian. «Esta es mi tierra», dijo, simple, una declaración de hecho, no una posesión sobre ella. Dentro de la cabaña, el aire era cálido con el olor a pino y restos de estofado. Era austero, pero meticulosamente limpio. Una sola habitación grande servía de cocina, comedor y sala de estar. Una gruesa cortina separaba el dormitorio de los niños, y una escalera conducía a un pequeño altillo. Elías señaló una pequeña habitación sin ventanas al fondo, que originalmente era una despensa. Dentro había un catre sencillo con una manta de lana limpia. «Aquí estarás a salvo», dijo. Colocó un cuenco de guiso y una taza de hojalata con agua en una pequeña caja junto al catre. Él no la miró, no esperó sus gracias, sino que se dio la vuelta y se fue, cerrando casi por completo la puerta, dejando un rayo de luz para su consuelo. Durante 2 días se estableció una tranquila rutina. Elías y Samuel trabajaban afuera desde el amanecer hasta el anochecer, remendando cercas y cortando leña para las nevadas que se avecinaban. Lily se quedó dentro, observando a Mai con una curiosidad temerosa. Mai, por su parte, permaneció en su pequeña habitación, saliendo solo cuando Elías dejaba comida junto a la puerta. Comió y esperó. La habían comprado y vendido tantas veces que ya no sabía qué esperar, pero la ausencia de violencia era un lenguaje que poco a poco estaba aprendiendo a comprender. A la tercera mañana, Elías se acercó a ella mientras estaba en la puerta, contemplando los picos nevados. En sus manos sostenía un pequeño bulto envuelto en lona. Se lo ofreció. Dentro había una hogaza de pan, un trozo de carne seca, un odre lleno de agua y los mismos $10 de plata que había pagado por ella. Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez, y ella vio en ellos no la mirada de un dueño, sino la de una compañera de prisión. «El próximo pueblo está por allá», dijo en voz baja, señalando al este, a través del valle. «Son 2 días de camino. Eres libre». Milian miró el bulto, el dinero que representaba su propio precio, libertad. Era una palabra que no se había atrevido a pensar. Contempló el vasto y formidable desierto, un lugar de lobos e invierno, un lugar que sin duda la mataría. Entonces volvió a mirar a Elías Thorne, a las profundas arrugas de dolor que se dibujaban alrededor de su boca, a sus 2 hijos huérfanos que se movían como pequeños fantasmas en su órbita. Vio el remiendo cuidadosamente remendado de la chaqueta de su hijo, la forma en que el cabello de su hija estaba trenzado con una mano torpe y paternal. Vio un hogar, roto pero en pie. Vio a un hombre que no buscaba un sirviente, sino a un hombre tan devastado por la pérdida que no soportaba ver sufrir a otra criatura. En ese momento, un instinto de supervivencia diferente echó raíces. Empujó el bulto con suavidad hacia él. Su voz, al oírse, era un temblor silencioso, oxidada por la falta de uso, pero clara en el aire fresco de la mañana. «No hay a dónde ir». Él permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. «Puedo trabajar», continuó ella, con la mirada fija. «Puedo cocinar, puedo remendar, puedo quedarme». Hizo una pausa, reuniendo todo el coraje que le quedaba en el mundo, y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «¿Puedo quedarme? Como tu esposa». La pregunta se desvaneció en el vasto silencio entre ellos, una apuesta desesperada e imposible. Elías parecía aturdido, como si ella lo hubiera golpeado. El viento aullaba, trayendo el aroma de la nieve, y por un largo instante, el único sonido fue el latido frenético de 2 corazones rotos. Elías Thorne
Sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Esposa. La palabra era un miembro fantasma, un dolor por algo que había amputado de su alma junto a su Sara. Miró a Milín, la esperanza desesperada en sus ojos oscuros, y una oleada de profundo cansancio lo invadió. No puedo ser tu esposo, dijo, con un sabor a ceniza en las palabras. El hombre con el que te casarías está enterrado en esa colina. Señaló con la barbilla una pequeña parcela vallada donde una sencilla cruz de madera se recortaba contra el cielo. Mi corazón está enterrado con él. Mi mirada siguió la suya, y un destello de comprensión la recorrió. No pedía amor ni pasión, pedía refugio. Estaba cambiando una forma de servidumbre por otra, pero ésta presentía, le ofrecía la posibilidad de la dignidad. No pido tu corazón, respondió ella en voz baja, con un inglés cuidadoso y meditado. Pido un techo, un nombre. Puedo ser esposa en esta casa, una madre para tus hijos. Me ganaré mi lugar. La palabra madre le sonó. Una madre para tus hijos. Me ganaré mi lugar. La palabra madre le sonó. Miró a Lily, que los observaba desde la puerta de la cabaña, con el pulgar en la boca. Vio la soledad en sus ojos, un reflejo de la suya. Pensó en el largo y brutal invierno que se avecinaba. Su aceptación no fue una rendición, sino una concesión pragmática a un mundo que los había dejado a todos con carencias. Puedes quedarte, dijo con voz monótona. Puedes ayudar con las tareas hasta el deshielo primaveral. Entonces aún podrás irte. No fue una aceptación de su oferta, sino un aplazamiento. Se declaró una frágil tregua. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo y cauteloso. Mai se movía por la cabaña con una eficiencia silenciosa, tan notable como desgarradora. Transformaba sus escasas raciones de frijoles y cerdo salado en comidas sabrosas y nutritivas. Tomó la ropa usada de los niños y, con aguja e hilo que había conservado como su única posesión, la remendó con puntadas tan finas que eran como susurros de cariño. No se entrometió, observó y llenó los espacios que dejaba vacíos el dolor. Su primera verdadera apertura fue al jardín. Había sido el orgullo de Sara, y desde su muerte, Elías no se atrevía a tocarlo. Había dejado que la escarcha se llevara las últimas habas de la parra. Mas salió una tarde, con las manos envueltas en trapos para protegerse del frío, y comenzó la ardua tarea de quitar los tallos muertos y remover la tierra congelada. Elías la observaba desde el granero, sin oprimirse en el pecho. Ella cuidaba del fantasma de su esposa, y él no sabía si era un gesto de bondad o una profanación. Los niños eran los barómetros de este nuevo clima. Lily, de carácter abierto, fue la primera en descongelarse. Un día, encontró una campanilla azul única y resistente que había sobrevivido a la helada, y se la ofreció tímidamente a Mai. El rostro de Mai esbozó la primera sonrisa genuina que Elías había visto. Tomó la flor y la colocó con cuidado detrás de la oreja de Lily, deteniéndose un instante en su cabello. Fue un gesto simple y maternal que dejó a Elías sin aliento. Samuel fue más duro. Era el hijo de su padre, el guardián de la memoria de su madre. Me observaba con una sospecha silenciosa y crítica. Pero también era un niño que notaba cosas. Notó que la cabaña estaba más cálida y limpia. Notó que los hombros de su padre parecían un poco menos encorvados al final del día. Una noche, Mai encontró el vestido. Era el favorito de Sarah, un sencillo vestido de percal que había usado en la fiesta del pueblo. Un desgarro cerca del dobladillo lo había dejado inutilizable en sus últimos días, y Elías lo había guardado en un baúl. Mai lo colocó sobre la mesa. La tela desgastada era como el mapa de una vida. Con su propio hilo, comenzó a remendar el desgarro, no solo cerrando la abertura, sino bordando sobre él una pequeña y delicada flor de ciruelo, símbolo de su lejano hogar. No fue una tachadura, sino una adición, la unión de dos cosas rotas, para crear un todo nuevo. Cuando Elías regresó del frío esa noche, vio el vestido, vio la flor, se detuvo, con la mirada fija en su trabajo. No dijo nada, pero vi cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula, el brillo en sus ojos antes de darse la vuelta. En el silencio de esa mirada compartida,
sus ojos antes de darse la vuelta. En el silencio de esa mirada compartida, algo cambió. El acuerdo ya no se trataba de la primavera. Se trataba de sobrevivir al invierno, juntos. La primavera llegó no como un suave despertar, sino como un deshielo violento y fangoso. La nieve retrocedió, dejando la tierra cruda y vulnerable, y el viento que soplaba desde las montañas traía el aroma de tierra mojada y nueva vida. El frágil trozo de la granja se sentía diferente ahora, imbuido de una serena esperanza. El huerto de Mai estaba rebosando de semillas que Elías le había comprado en su último viaje al pueblo, maíz y frijoles, además de pak choi y guisantes. Samuel había empezado a hablarle, preguntándole los nombres de las nuevas y extrañas verduras. Lily la seguía a todas partes, una pequeña sombra devota. La casa no se llenó de risas, sino de un leve murmullo de satisfacción que Elías no se había dado cuenta de que extrañaba como el aire. Se encontró observando a Mai, no como un arreglo, sino como una mujer. Observó la gracia en sus manos mientras amasaba, la concentración en su rostro mientras ayudaba a Lily a pronunciar las palabras de un viejo manual. Había empezado a llamarla por su nombre, Milian, y su sonido en la cabaña ya no le resultaba extraño. Pero el mundo más allá de su valle no los había olvidado. Jedediah Kane había pasado el invierno dándole vueltas a su venta de $10. Los rumores habían llegado a Redemption Gulch sobre la finca de espinos del hombre tranquilo y la mujer china que no era una esclava, sino su compañera, haciendo de su vida un lugar ordenado y cómodo. La codicia, una serpiente venenosa y paciente, se enroscaba en el corazón de Caín. No veía una familia, sino un bien que había subestimado. Una radiante tarde de abril, cabalgó hacia el valle, flanqueado por 2 matones a sueldo. Se detuvieron al borde de la propiedad de Elías. Su presencia era una mancha en el paisaje. Elías estaba partiendo leña. El rítmico golpe del hacha era el único sonido. Los vio y bajó lentamente el hacha, quedándose quieto. Mae, que estaba tendiendo la ropa, vio a los hombres y palideció, quieto. Mae, que estaba tendiendo la ropa, vio a los hombres y palideció. Tomó a Lily en brazos y metió a Samuel a toda prisa en la cabaña, con un movimiento rápido y silencioso. Caín desmontó, con paso arrogante. «Espina», gritó, con voz empalagosa y falsa bonomía. «Solo vine a ver mi inversión. El contrato de arrendamiento se venció. Vayan a recoger mi propiedad». Velia se acercó a él con paso mesurado. Se detuvo a 3 metros de distancia, sosteniendo el hacha con la mano suelta. «No había contrato de arrendamiento», dijo con voz grave. «Era una venta». «Es una mujer libre», rió Caín, un sonido áspero y feo. «¿Una mujer libre? No seas tonto. Tengo la factura de venta. Me pertenece. Hazte a un lado antes de que mis hombres se impacienten». Hizo un gesto a sus hombres, quienes desmontaron con las manos apoyadas en las pistolas que llevaban a la cintura. En ese momento, como convocados por la creciente tensión, el cielo empezó a cuajarse. Nubes magulladas llegaron desde el oeste, tragándose el sol. El viento arreció, azotando el valle con un repentino y triste aullido. Un enfrentamiento se gestaba en los cielos y en la tierra. Elías miró de Caín a la cabaña, donde sabía que Mai y sus hijos observaban. El protector en él, latente durante tanto tiempo, despertó con una furia fría y clara. Dio un paso adelante, colocándose justo entre Caín y la puerta de la cabaña. «Ella no es una propiedad», dijo, con una convicción que lo sobresaltó incluso a él mismo. «Es mi esposa», lo había dicho. La palabra ya no era una negociación ni una conveniencia, era un escudo, una declaración de guerra. El rostro de Caín se retorció de rabia. «Agarradlo», gruñó. Mientras sus hombres desenvainaban sus armas, el cielo se abrió. Un trueno resonó como un látigo, y la lluvia comenzó a caer en densas y furiosas cortinas. El mundo se disolvió en una vorágine de viento, agua y violencia. Elías se movía con la economía letal que había aprendido en la guerra. No era un luchador, era un soldado. Usó el mango del hacha para desviar el torpe látigo de la pistola del primer hombre, golpeándolo con fuerza en la mandíbula.
El segundo arremetió, y Elías lo recibió con brutal eficacia, desarmándolo y derribándolo al barro. Caín, cobarde como era, sacó su propia pistola, pero tenía las manos resbaladizas por la lluvia. Elías acortó la distancia en 2 zancadas, y su puño impactó en el rostro de Caín con un crujido espantoso. La lucha fue corta, castigadora y decisiva. Crujido espantoso. La lucha fue corta, castigadora y decisiva. Mientras la tormenta rugía, Elías se alzaba sobre los 3 hombres, con el pecho agitado. No los mató. Levantó a Caín, con los ojos ardiendo con un fuego gélido. «Esta tierra es nuestra», gruñó, las palabras arrancadas de él por el viento. «No regreses». Empujó a Caín hacia su caballo, y los 3 hombres se apresuraron a montar, huyendo de vuelta al desierto azotado por la tormenta del que vinieron. La lluvia comenzó a amainar. El trueno se alejó en la distancia, limpiando el valle. La tormenta pasó tan rápido como había llegado, dejando el mundo empapado y renacido. El aire era fresco y limpio, con olor a tierra empapada por la lluvia y a pino. Elías se quedó solo en el patio embarrado, con los nudillos en carne viva y sangrando, mientras su respiración volvía poco a poco a la normalidad. La violencia había purgado algo de él, un exorcismo final de la pasividad que el dolor le había impuesto. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido. Milian emergió, con el rostro pintado de miedo y alivio. Abrió. Milian emergió, con el rostro teñido de miedo y alivio. Sostenía un cubo de agua limpia y una tira de lino. Sin decir palabra, se acercó a él y le tomó con cuidado la mano magullada, llevándolo hasta los escalones del porche. Se arrodilló ante él y comenzó a limpiarle la suciedad y la sangre de los nudillos, con una caricia tan tierna como las hojas nuevas de los álamos. En su silencioso cuidado había una gratitud más profunda que cualquier palabra podría expresar. La batalla no había sido solo por su libertad, sino por su existencia compartida. La palabra que él había pronunciado, esposa, flotaba en el aire entre ellos. Ya no era una pregunta ni un contrato, sino una verdad forjada en el corazón de la tormenta. Lily y Samuel salieron corriendo entonces, su miedo reemplazado por un orgullo feroz e infantil. Lily rodeó la cintura de Elías con sus brazos, hundiendo la cara en su camisa húmeda. Samuel, siempre hijo de su padre, simplemente permaneció de pie junto a él, colocando una pequeña mano sobre su brazo para tranquilizarlo. Mai levantó la vista de su trabajo, sus ojos se encontraron con los de Elías, y se movió, envolviendo a los niños con su brazo libre, atrayéndolos hacia un círculo que lo incluía. En ese momento, bajo el cielo limpio y despejado, ya no eran almas separadas y rotas, sino una familia. Más tarde esa noche, mientras los últimos rayos de sol pintaban el húmedo paisaje con pinceladas doradas, finalmente hablaron del pasado. Se sentaron a la mesa. La cabaña se iluminó con la cálida luz de la linterna. Fue Elías quien comenzó, con voz tranquila pero firme. Le habló de Sara, de su risa que llenaba la cabaña, de su amor por el jardín. Le habló de su hijo muerto, de un dolor tan intenso que le había robado la voz y le había cerrado el corazón. Le explicó cómo el silencio y la tristeza se habían convertido en su voz y le habían cerrado el corazón. Le explicó cómo el silencio y la tristeza se habían convertido en sus únicos compañeros hasta su llegada. Al terminar, el silencio no era vacío, sino comprensivo. Entonces Mai Lian compartió su propia historia. Habló de una pequeña aldea en la provincia de Guangdong, de una familia sumida en la desesperación por la hambruna. Le habló de la promesa de una buena vida en Estados Unidos, un puesto como institutriz para una familia adinerada. Describió el peligroso viaje, las mentiras del intermediario que se apropió del dinero de su familia y el horror de darse cuenta de que no la habían vendido como sirvienta, sino como esclava. Eran 2 sobrevivientes de 2 guerras diferentes, una librada en un campo de batalla con cañones, la otra en los silenciosos y brutales cuarteles de la codicia humana. Sus heridas eran diferentes, pero sus cicatrices hablaban el mismo lenguaje de pérdida y resiliencia. Un epílogo no se escribió con palabras, sino en las estaciones que siguieron.
Un año después, la finca prosperaba. El huerto de Mai florecía, una hermosa y práctica fusión de mundos, con hileras de maíz y frijoles creciendo junto a un crujiente bok choy. La ampliación que Elías había estado construyendo estaba terminada. Una nueva habitación con una amplia ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Dentro, Samuel se sentó junto a Mai, enseñándole pacientemente a leer la Biblia familiar, mientras ella, a su vez, les contaba a él y a Lily historias de dragones y monos astutos de una tierra que jamás verían. Una cálida tarde de verano, Elías estaba con Mai en el porche, observando a los niños perseguir luciérnagas en el crepúsculo. Extendió la mano y la colocó sobre la de ella, que descansaba en la barandilla. Fue un gesto sencillo, un reconocimiento de todo lo que se había construido entre ellos, palabra a palabra, acción a acción. Él ya no era un hombre atormentado por fantasmas, y ella ya no era una mujer definida por su valor. Estaban en casa. Si esta historia de dos almas rotas que encuentran refugio el uno en el otro conmovió tu corazón, y si crees que la familia no siempre es la que uno tiene al nacer, sino la que construye con valentía y amabilidad, entonces te pedimos que seas parte de nuestra comunidad. Estas son las historias que queremos contar, relatos de redención, resiliencia y el poder perdurable del espíritu humano para sanar. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia que nos recuerda que incluso en la naturaleza más agreste, la esperanza puede arraigar y florecer. Únete a nosotros y sigamos celebrando los momentos de tranquilidad que transforman el mundo.